Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para un nuevo vídeo lleno de chismecito jugoso, de esos que nos encantan. Ya saben, en este canal siempre estamos al tanto de las últimas novedades del mundo del entretenimiento, especialmente cuando se trata de nuestras estrellas favoritas. Y hoy, prepárense porque tenemos un temazo que va a dar mucho de qué hablar. Hoy, chicos y chicas, vamos a sumergirnos en un tema que ha mantenido a todos pegados a la pantalla, la separación de una de las parejas más queridas del mundo de las novelas turcas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, así como lo oyen. Después de mucha especulación, rumores y silencio, Kerem Bürsin ha roto el silencio. Y prepárense porque lo que ha dicho es explosivo. Pero antes de que entremos en detalles, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Es gratis y así estarás al día con todo el chismecito que publicamos. Ya sabes, dale al botoncito rojo de suscribirse y únete a la familia. Gracias a todos los que ya son parte. Bueno, volviendo al tema principal, la separación de Kerem Bürsin y Hande Erçel fue un shock para muchos de nosotros. Eran la pareja perfecta en pantalla y fuera de ella. Su química en Love is in the Air era innegable y la forma en que se miraban, la complicidad, el cariño que se demostraban, todo parecía un cuento de hadas. Por eso cuando la noticia de su separación llegó, nos quedamos todos boquiabiertos. Y claro, como es normal, empezaron las especulaciones. ¿Qué pasó? ¿Por qué terminaron? ¿Hubo infidelidad? ¿Problemas de incompatibilidad? Las redes sociales ardían y los medios de comunicación no paraban de sacar noticias y teorías. Pero durante mucho tiempo, tanto Kerem como Hande se mantuvieron en silencio, sin hacer declaraciones ni desmentir nada. Y eso, amigos, solo alimentó la curiosidad y los rumores. Pero como dice el dicho, tarde o temprano, la verdad sale a la luz. Y en este caso la verdad, o al menos una parte de ella, ha llegado de la mano de Kerem Bürsin. Sí, ha hablado. Y aunque no ha revelado todos los detalles, sí ha dado algunas pistas importantes que nos ayudan a entender un poco mejor qué fue lo que pasó. El contexto es importante. Kerem Bürsin, conocido por su profesionalismo y su respeto a la privacidad, ha sido muy cuidadoso a la hora de hablar sobre su vida personal. Siempre ha tratado de mantener una cierta distancia entre su trabajo y su vida privada. Sin embargo, en esta ocasión, y probablemente harto de los rumores y la especulación, decidió romper el silencio. Las declaraciones de Kerem Bürsin se produjeron en una entrevista reciente, donde, con un tono tranquilo pero firme, abordó el tema de su separación con Hande. Lo primero que hizo fue confirmar la ruptura. Sí, la pareja ya no está junta. Eso, por desgracia, ya lo sabíamos. Pero lo importante es lo que vino después. Kerem comenzó diciendo que la relación con Hande fue muy especial y que siempre guardará un buen recuerdo de ella. Palabras que de alguna manera suavizan el golpe y demuestran el respeto y cariño que aún siente por Hande. No hay ni rastro de resentimiento ni de malos rollos. Al contrario, se nota que la relación fue importante para ambos. Fue un inicio que calmó un poco la ansiedad de los fans, demostrando que a pesar de la separación, no había malos entendidos entre ellos. Pero claro, una relación no siempre es un camino de rosas. Y al parecer en el caso de Kerem y Hande hubo ciertos factores que a la larga dificultaron la convivencia. Kerem no entró en demasiados detalles, pero sí dejó entrever que las agendas apretadas, los proyectos profesionales y las diferentes maneras de ver el futuro jugaron un papel importante en la separación. Esta parte de la declaración fue clave, ya que ofreció una explicación más concreta, aunque sin ahondar demasiado en los detalles íntimos. Un factor importante que mencionó fue la dificultad de mantener una relación a distancia. Kerem ha estado trabajando en varios proyectos fuera de Turquía y Hande, por su parte, ha estado muy centrada en su carrera y en sus propios proyectos. La distancia, la falta de tiempo y las prioridades diferentes, al parecer, fueron minando la relación poco a poco. Esto sinceramente es algo con lo que muchos de nosotros podemos identificarnos, ya que las relaciones a distancia son extremadamente difíciles de mantener. Requieren una comunicación constante, mucha confianza y sobre todo, una planificación meticulosa. La vida de estas dos estrellas con sus rodajes, compromisos publicitarios y viajes, probablemente hizo que la distancia se sintiera aún más. Kerem también habló sobre la presión mediática que sufrieron.
La fama, los paparazzi y la constante exposición pública, todo eso, según sus propias palabras, afectó la relación y añadió una carga extra. No es fácil vivir bajo el escrutinio público, y eso puede pasar factura a cualquier pareja. Recordemos que cada paso que daban, cada imagen, cada comentario, era analizado y juzgado por millones de personas. La presión de mantener una imagen perfecta, de no decepcionar a los fans, de lidiar con los rumores y las especulaciones, debe haber sido agotadora. Y sin duda afectó a la relación. Pero lo más importante que dijo Kerem, y que me parece muy relevante, es que la decisión de separarse fue mutua. No fue una decisión unilateral, tomada por uno de los dos. Al parecer, hablaron, reflexionaron y de mutuo acuerdo, decidieron tomar caminos separados. Esto es muy importante porque demuestra madurez, respeto y una forma de entender la relación que no se basa en reproches ni en culpas. Esta declaración, para mí, es la más importante de todas. Implica que ambos entendieron que a pesar del amor y el cariño, sus caminos estaban tomando direcciones diferentes. Que decidieron con madurez y respeto priorizar su bienestar individual por encima de la relación. Kerem, en la entrevista, también hizo hincapié en el respeto y el cariño que siente por Hande. Dijo que siempre la recordará con cariño y que le desea lo mejor en su vida personal y profesional. Palabras que demuestran la nobleza y la buena actitud de Kerem. En un mundo como el del espectáculo, donde las separaciones suelen ser escandalosas y llenas de drama, es admirable que se mantenga el respeto y la cordialidad. Esto nos habla de la calidad humana de Kerem, de su capacidad de gestionar las emociones de forma sana y de su compromiso con mantener una imagen positiva, tanto para sí mismo como para Hande. ¿Qué podemos concluir de estas declaraciones? Bueno, en primer lugar, que la separación de Kerem Bürsin y Hande Erçel fue una decisión tomada con madurez y respeto. Que no hubo terceros en discordia ni grandes escándalos, aunque obviamente el impacto de la fama y la presión mediática no ayudó. Que a pesar de la ruptura aún existe cariño y buenos sentimientos entre ellos. Y por último, que Kerem, a pesar de su reticencia a hablar de su vida privada, decidió romper el silencio para poner fin a los rumores y dejar claro que la situación está resuelta y que ambos siguen adelante con sus vidas. Ahora bien, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Habrá reconciliación? ¿Volverán a estar juntos? La verdad, no lo sé. Nadie lo sabe. Pero por lo que ha dicho Kerem, parece poco probable. Ambos están enfocados en sus carreras y en sus propios proyectos. Y aunque el destino es impredecible, lo más probable es que cada uno siga su camino por separado. Aunque como fans siempre nos queda la esperanza. La magia del amor, la química innegable que tenían, nos hace soñar con un reencuentro, aunque sea en un futuro lejano. Pero como dice el dicho, el tiempo dirá. Y aunque la separación nos entristece a muchos, es importante respetar su decisión y desearles lo mejor. Kerem y Hande son dos personas maravillosas, talentosas y exitosas, y se merecen ser felices, cada uno por su lado. Debemos recordar que al final del día, ellos son los que toman las decisiones sobre sus vidas, y nosotros, como fans, debemos apoyarlos y respetar sus elecciones. Es fundamental recordar que al final del día, son personas como nosotros con sentimientos y emociones. Y aunque los veamos en la pantalla y los admiremos, también tienen derecho a su privacidad y a tomar decisiones sobre sus vidas. Es fácil idealizar a las celebridades, pero es importante recordar que son seres humanos con sus propias luchas y desafíos. En resumen, hemos descubierto que Kerem Bürsin ha roto el silencio sobre su separación con Hande Erçel. Ha confirmado la ruptura, ha hablado de la distancia, de las agendas apretadas y de la presión mediática como factores importantes. Ha dejado claro que la decisión fue mutua y ha demostrado respeto y cariño hacia Hande. Y aunque la separación nos entristece, lo importante es que ambos están bien y siguen adelante con sus vidas. Pero ahora esperen, que aún hay más. Para que este vídeo sea aún más completo, vamos a analizar un poco más a fondo las posibles razones detrás de esta separación. Como ya mencionamos, la distancia y las apretadas agendas fueron factores clave. Pero, ¿qué implicaciones tienen estos factores en una relación? En primer lugar, la distancia física, especialmente entre dos personas que trabajan en diferentes países o ciudades, puede generar una sensación de soledad y aislamiento. La falta de contacto físico, de compartir el día a día, de poder apoyarse mutuamente en los momentos difíciles, puede desgastar la relación. Y aunque la tecnología nos permite comunicarnos a distancia,
nada reemplaza la cercanía física y el contacto personal. En segundo lugar, las agendas apretadas y los proyectos profesionales pueden dificultar la dedicación del tiempo necesario para mantener una relación. Las largas jornadas de rodaje, los viajes, las promociones, las entrevistas, todo eso reduce el tiempo disponible para compartir con la pareja. Y como sabemos, el tiempo de calidad es fundamental para fortalecer cualquier relación. Además, la presión mediática, como hemos dicho, puede añadir una carga extra a la relación. Los constantes rumores, las especulaciones, la falta de privacidad, todo eso puede generar estrés y ansiedad. Y en algunos casos, puede afectar la confianza y la comunicación entre la pareja. Otro factor a considerar es la evolución personal de cada uno. A medida que las personas crecen y maduran, sus intereses, sus metas y sus prioridades pueden cambiar. Y en algunos casos, esas diferencias pueden generar conflictos y dificultar la convivencia. En el caso de Kerem y Hande, ambos están en un momento muy importante de sus carreras. Kerem, como sabemos, ha estado trabajando en proyectos internacionales, lo que implica largas ausencias y una mayor exposición mediática. Hande, por su parte, sigue consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía y también tiene muchos proyectos en marcha. Es posible que en este punto de sus vidas, sus prioridades y sus metas hayan cambiado. Que hayan decidido enfocarse en sus carreras y en sus proyectos personales, y que eso haya dificultado la continuidad de la relación. Pero más allá de las razones específicas que llevaron a la separación, lo importante es que ambos han tomado una decisión madura y responsable. Han priorizado su bienestar individual y han decidido seguir caminos separados, sin rencores ni reproches. Y ahora, hablando un poco más de cada uno de ellos, ¿qué podemos esperar en el futuro? Kerem Bürsin, como sabemos, es un actor muy talentoso y versátil. Su carisma, su profesionalismo y su dedicación lo han convertido en uno de los actores más solicitados de Turquía. Estoy segura de que seguirá cosechando éxitos en su carrera y que pronto lo veremos en nuevos proyectos internacionales. Hande Erçel, por su parte, es una de las actrices más queridas y admiradas del mundo. Su belleza, su talento y su carisma la han convertido en un ícono de la moda y el entretenimiento. Estoy segura de que seguirá brillando en su carrera y que pronto la veremos en nuevos proyectos que nos sorprenderán. Ambos tienen un futuro brillante por delante. Y aunque sus caminos se hayan separado, estoy segura de que seguirán siendo recordados como una de las parejas más queridas del mundo de las novelas turcas. Y ahora, volviendo al tema principal, ¿qué lecciones podemos sacar de esta separación? En primer lugar, que las relaciones son complicadas y que a veces, las cosas no salen como esperamos. Que a pesar del amor y el cariño, las parejas pueden separarse por diferentes razones. En segundo lugar, que es importante respetar las decisiones de los demás, incluso cuando no estamos de acuerdo con ellas. Que como fans debemos apoyar a nuestros ídolos y desearles lo mejor, sin importar las circunstancias. En tercer lugar, que la madurez, el respeto y la comunicación son fundamentales para mantener una relación sana y duradera. Que a pesar de la fama y la exposición mediática, es posible tomar decisiones responsables y priorizar el bienestar individual. Y por último, que la vida sigue, y que a pesar de las separaciones y los cambios, siempre hay un futuro por delante. Que como dice el dicho, lo que no te mata, te hace más fuerte. Y bueno, chicos, esto es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya parecido interesante y que les haya servido para entender un poco mejor lo que pasó entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que les haya gustado esta exclusiva y que se hayan mantenido informados. Ya saben que aquí siempre estamos pendientes de las últimas novedades. Ahora es tu turno. ¿Qué opinas sobre la separación de Kerem y Hande? ¿Crees que tomaron la decisión correcta? ¿Qué esperas del futuro de ambos? ¿Te gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? Déjamelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y no se olviden de darle un gran like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Ya saben, con su apoyo seguimos creciendo y trayendo más chismecito jugoso. Hasta la próxima. Adiós.